Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí de nuevo. Y en el día de hoy vamos a continuar con este pequeño estudio por signos y síntomas que nos va a dar el cuerpo y relacionarlos o familiarizarlos con un órgano o una víscera que vamos a estudiar. En el día de hoy vamos a empezar por pulmón. Pulmón es una víscera, por tanto, es de característica negativa, que funciona con algo positivo, como es la energía. Energía que viene del aire, del oxígeno sobre todo. Recordamos que la principal hora o máxima actividad energética que tiene esta víscera era de 3 a 5 de la mañana. Era cuando más capacidad tenía el pulmón para funcionar, capacidad física, incluso capacidad psicológica, digamos, también, ¿no? Da la característica de esa víscera negativa. Señalábamos también en un programa que hicimos anteriormente que el animal, en el estudio de los animales, que lo relacionaba era el toro por su característica física. Ese animal de patas relativamente pequeñas, pero mucho pecho, el yang del pulmón que decíamos, ¿no? También decíamos que una persona nada más que nace, lo primero que hace funcionar es ese pulmón precisamente, ¿eh? Y posteriormente, siguiendo esos horarios energéticos, pues entraba a funcionar intestino grueso. Cuando ese recién nacido, una vez que empezaba a respirar, se le cortaba ese y ya estaba desligado a la madre. Primero respiraba, la segunda función que hacía era la expulsión por ese intestino grueso de ese meconio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué característica tendrá una persona cuyo órgano principal o su característica en cuanto a su constitución prepondere ese pulmón? Pues era una persona pues muy erguida, como muy orgullosa, de piel blanca, una nariz grande. La nariz era el comienzo de pulmón. El tono de voz pues era muy recio, como disfónica o algo así, ¿no? Una voz profunda, así como hablando bla bla bla, sí, más o menos, ¿no? Entonces esa era la inspección o podemos decir que esa persona era una de característica positiva. Ya recordamos los 4 grandes grupos de constituciones: positivo mayor, positivo menor, negativo mayor y negativo menor. Y cada una de ellas luego iban bifurcando, dando divisiones hasta llegar al número de 64 constituciones. Iba a decir 164, no, 64 constituciones. Entonces, ¿qué síntomas o qué signos podemos decir hoy para saber o para intentar interpretar cómo funciona biológicamente, incluso físicamente, ese pulmón? Pues nos preguntaremos cuando tengamos muchos catarros o catarros con mucha frecuencia, así como rinitis, faringitis, traqueitis y bronquitis, incluso otras enfermedades que con el transcurso de estas digamos pequeñeces ya van ahondando en esa víscera y dan ya serios problemas físicos y mucho más evidenciables anatomopatológicamente hablando. Nos preguntaremos por episodios de asma, disnea, estornudos con frecuencia, una tos húmeda, esputos. Entonces, todo lo que sea esputo es, o moco, es el líquido esencial de pulmón. Entonces, aunque venga físicamente venga de esa víscera, según el color, ya sabemos todos, ¿no? Pues blanco correspondería al mismo pulmón, pues de un color, un esputo amarillo, podría ser esputo que viene de pulmón, pero de una raíz de bazo. Acordemos ya, un esputo verde, pues esputa el pulmón, pero de característica hepática. Un esputo negro
o esas pintitas negras ya vendría de riñón, y así sucesivamente, ¿no? Incluso un esputo con sangre, eso ya para medicina tradicional ya vendría con alguna característica de corazón. En cuanto a las crisis asmáticas, ya decíamos que era aquel componente alérgico cuya vía de entrada estaba en nariz y boca, iba directamente a pulmón y ahí se producía toda la lucha de entrada, pero decíamos que los generales que tenían toda la culpa no estaban allí, sino que esto era una mera escaramuza, pero el follón verdadero venía de ese hígado, por ese racismo de hígado, en cuanto a no querer reconocer o no tener suficiente capacidad para mandar soldados específicos o fabricarlos y mandarlos rápidamente a esa vía de entrada, la más común, como eran las vías aéreas. Bueno, aquí sería fundamental también, cuando hablamos de esas crisis asmáticas, para ver más característica, precisar, o sea, estudiar también el horario y en la estación, aunque hablamos ya de que la estación más frecuente suele ser primavera y otoño, hay algunas crisis asmáticas que están fuera de estas estaciones. Entonces es preciso, y con eso ya les prevengo, para que, ya que algunos de ustedes pues, tengan la fatalidad de estar enfermos, intentar de una forma un poco más positiva pasar la enfermedad o estudiar un poquito la enfermedad para que el profesional que luego les vaya a preguntar tenga más datos para poder encauzar un poquito más o encauzar más holísticamente la patología concreta que puede tener cualquiera de ustedes. Otras preguntas u otros signos en cuanto a la sequedad. Sequedad de garganta, picor, tos, ese aplastamiento de pecho, la capacidad, la insuficiencia respiratoria de no poder expandir ese pulmón. Sequedad de nariz en una primera instancia. Posteriormente, con esa sequedad hay mucha irritación de esa mucosa y luego incluso puede haber pequeños episodios de sangrar por la nariz, sobre todo cuando nos sonamos, tenemos todas las mucosas muy secas, con ese esfuerzo siempre se suele romper algún capilarcito y automáticamente sale por ahí esa sangre, ¿no? Preguntas sobre la energía. Yo no les voy a decir que haya ningún aparato que mida la energía que tiene una persona, pero sí su sensación, la sensación de fuerza, la sensación de cómo se levanta por la mañana, si se levanta habiendo o teniendo la sensación de haber descansado muy bien, levantándose fuerte, no levantándose cansado, apesadumbrado, deprimido, sino no, me siento fuerte, me siento, como decían algunos anuncios, ¿no? Me siento estupendamente bien, he dormido bien. Hombre, por supuesto que la cama, si es más cómoda, pues ayudará, pero muchas veces no tiene la culpa ni el colchón ni la cama, sino que es la propia energía de esa persona. También es cierto que es muy importante la orientación que tenemos de la cabeza cuando descansamos, de tal manera que ustedes pueden probar una semana, si pueden, tienen la habitación suficientemente grande y la cama suficientemente manejable como para una semana, ustedes el cabecero de la cama pues lo orientan hacia el sur, otra semana lo orientan a otro punto cardinal, así hasta completar los 4. Entonces ustedes ya pensarán a ciencia cierta cuál es la posición mejor que existe para dormir y para descansar, para que esa energía, mientras dormimos, afluya a nosotros y eso nos dé pie a levantarnos con buen pie. Y valga el comentario. Bueno, ¿cómo se levanta uno por la mañana? Eso es fundamental. Sensación de angustia y sensación de tristeza, como no querer arrancar.
dolor en el trayecto del nervio radial, o sea, en el brazo, en el hombro. Es decir, que ustedes recordarán, ya decíamos una vez, que este meridiano de pulmón empezaba en la parte superior del pecho, casi cerca de la articulación del acromio y de la clavícula y del húmero. Entonces empezaba en este punto, ya discurría por el centro del brazo, aquí hacía un pequeño repliegue e iba hasta el ángulo ungueal externo del primer dedo de la mano. Entonces, esa sensación de hormigueo, esa sensación de pérdida de fuerza, esa sensación de que se nos duermen mucho las manos y los brazos, aunque eso también tiene mucha relación con un tema que ya creo que hablamos en otra ocasión, que era el tema de la séptima cervical, de esas cervicalgias, que muchas veces también por sus metámeras, pues venían a dar mucho problema de esas contracciones o esa contracción o esa congestión muscular, mejor dicho, ¿no? De esos trapecios que muchas veces no dejaba pasar toda la fuerza, por esos meridianos santos de triple recalentador y también intestino grueso. Entonces, de ahí está la significación de cuando tenemos las manos como sensación de hinchadas, que muchas veces los anillos, bueno, que los lleve, no les vienen como más apretados, ¿no? Entonces, es una pequeña hinchazón, ¿no? Las articulaciones parece que son más tardanas en moverse, esa pérdida de fuerza, esa mala sensación, digamos así, ¿no? Muy bien. Debilidad de las extremidades superiores, los brazos, frialdad de los hombros, hormigueo en las manos, la mayor facilidad, sin saber por qué, de que se nos caigan los objetos de las manos, la torpeza, como para ir a coger las cosas y se nos caen, ¿no? O estar aguantando y se nos cae. Eso hay que, también recuerden dónde terminaba el meridiano de pulmón. Entonces, ¿cuáles son los dedos que son más hábiles, digamos así, y más fuertes, digamos, para hacer la garra, ¿no? Para coger las cosas, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Dicen, a mí me enseñaban que el hombre es bueno, ya lo decían los antiguos, el hombre es el conjunto de todos los animales, por eso, bueno, ya los chinos también lo decían, ¿no? Que cada animal representa un meridiano para intentar explicar su característica psicológica o biológica o como ustedes quieran llamar. Entonces, el hombre es el conjunto de 12 animales importantes, de tal manera que ningún animal es capaz de coger de ahí la inteligencia o la supremacía del hombre sobre otros animales, la supremacía en cuanto a todos sus potenciales y sobre todo en inteligencia, porque el hombre era el único animal o el único ser biológico que era capaz de coger un alfiler del suelo, hacer esta acción, ¿no? Entonces lo coge siempre con sus meridianos de pulmón y de intestino grueso, haciendo así, ¿no? Entonces, si ustedes prueban, ni siquiera los monos, que parece ser que según Darwin y todos estos antiguos, en la evolución de las especies, parece ser que dicen que somos descendientes del mono, ¿no? Quizás sea, yo no voy a discutir eso ni voy a dar mi opinión, pero ya digo que ni siquiera el mono más inteligente y más entrenado creo que es capaz de coger un alfiler del suelo. Bueno. Hay que preguntarse sobre la capacidad energética o capacidad funcional biológica del pulmón cuando padecemos algún tipo de enfermedad por falta de energía positiva. Si físicamente, biológicamente este pulmón está mal, pues no va a ser capaz de absorber, digamos así, ¿no? Por las vías de entrada la energía más positiva que existe, que es la que viene del cielo, el aire. Entonces, si ese pulmón no es capaz de ventilar, pues mal puede
hacer o ayudar a otras funciones en el cuerpo, y eso ya iremos hablando un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son las características de la falta de energía o enfermedades por falta de energía positiva? Pues obesidad, artrosis, escoliosis, esa enfermedad tan traída y tan llevada y aparentemente tan frecuente hoy en día, ¿no? Depresión, tristeza, angustia, etc., ¿no? ¿Cómo transpira la piel? Aquí ya venimos otra vez a lo que decíamos sobre bazo y sobre riñones. ¿Cómo transpira la piel? ¿Cómo es capaz de hacer algún intercambio a través de la piel? Que lo hay. En cuanto a sudoración, todos veremos cómo muchas veces nos sudan las manos, y los pies y las axilas, y cuando hacemos algunos ejercicios. Ya decíamos en un programa que si vemos a un equipo, el que sea, haciendo entrenamientos y todos llevan las mismas camisetas con las mismas características de tejido, etcétera, etcétera, veremos como muchos jugadores o muchos deportistas, digamos así, no sudan todos por el mismo sitio. Ya les decía en un programa que habrá jugadores que tienen como dos pequeñas manchas aquí, habrá jugadores que sudan la camiseta o el pantalón por esta zona, hay jugadores que sudan por el territorio axilar, hay otros jugadores que lo hacen siguiendo esta línea del meridiano más positivo, que era vasogobernador, y hay jugadores que lo hacían por la parte más posterior, ¿no? Subiendo desde pubis hacia arriba. Incluso había jugadores o deportistas que lo hacían siempre por la zona lumbar. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando yo trataba a algunos deportistas y cuando accedía a algunos de sus entrenamientos, viéndoles correr y cómo hacían su trabajo en el campo, pues en los entrenamientos siempre tenían unas manchitas aquí, precisamente. Entonces eran unas personas que no aguantaban bien en un momento determinado por una pequeña mala función de ese pulmón, y manchaban precisamente, amén de los esputos, manchaban esta zona sudaban la camiseta en esta zona. Entonces era problema de pulmón, sí, pero por su meridiano que vimos de riñón también. ¿Bosteza con frecuencia? Eso ya hay que preguntar a pulmón. ¿Trastornos de la piel? Claro, pulmón es compañero anatómico de intestino grueso. Ya hablábamos en otras ocasiones poníamos el ejemplo, sobre todo de ese pastelito redondo con el agujero en medio, diciendo que eran como dos hermanos que nunca se habían visto, pero que venían de la misma madre, o algo así, ¿no? De tal manera que cualquier problema en ese tubo digestivo va a dar una significación importante en la capa más externa de la piel. Entonces, ¿cuántos eczemas, sobre todo por esta zona, cuántos eczemas muy rebeldes a cualquier tratamiento de corticoide o cualquier muchísimas medicaciones rebeldes a estos tratamientos, tocando un poquito, no ya el mismo meridiano de pulmón, sino intestino grueso, eso desaparecía, y sin saber por qué. Bueno, sin saber por qué, o de una forma mágica, ¿no? Mágica en el sentido de que la persona, por unos pinchazos a distancia, habiendo tocado eso, habiendo potenciado, tonificado y regulado ese meridiano de intestino grueso, que el intestino grueso ya sabemos que está aquí, pero que haciendo aquí o algo aquí a distancia, desaparecía esos eczemas que tan frecuentes ocurren en esa proximidad de esos meridianos. Bueno,